le damos la bienvenida al general Patricio Carrillo, quien fuera ministro del Interior en este gobierno. Don Patricio, los oyentes de Atalaya, y claro, la opinión pública en general, quiere oír de usted qué es lo que pasa respecto de una versión que entregara en la asamblea el periodista Boscán de La Posta, que lo involucra, podríamos decir usted, en esos comentarios. Acláranos y precísenos concretamente de qué se trata, don Patricio. Buenos días. Buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de Atalaya. Muchas gracias por la invitación. A mí me parece que lo que existe atrás es una intencionalidad para hacer un desmontaje de la institucionalidad. Y me parece que ahí los que salimos perdiendo somos los ecuatorianos en términos de democracia. Es errado o al menos impreciso muchas de las cosas que están manifestándose. Si bien existe un informe que lo han iniciado, una investigación que había iniciado la policía con dirección de la Fiscalía, han determinado ahí algunos indicios, pero luego la misma Fiscalía los evalúa y los archiva porque no encuentra elementos de convicción. La corrupción es un fenómeno que se encuentra presente no solamente en el actual gobierno, se encuentra presente en todas las sociedades, en el mundo entero. No es un problema exclusivo del Ecuador, ni es un problema exclusivo del sector público. Es intolerable indiscutiblemente desde todo punto de vista, pero a mí me parece que debemos ser muy cuidadosos en el lenguaje que utilizamos cuando queremos involucrar al gobierno como que estuviera él controlando el delito, controlando el crimen organizado, dirigiendo rutas especialmente de temas de narcotráfico. Ahí hay una distancia enorme que creo que debemos marcarla en términos de democracia. Ya puntualmente lo que ha dicho el señor Boscán, yo lo he desmentido porque en líneas de tiempo no coincide. Yo fui comandante general de la Policía Nacional antes de que inicie esta investigación. Salí en marzo del año 2021. Esta investigación aparentemente inicia en los meses de abril y mayo de ese mismo año, antes de la posesión del gobierno del presidente Lasso. Luego, la misma policía entrega alguna información hasta octubre. En octubre retiran a los funcionarios que se encontraban en esta investigación y en enero del 2022 la Fiscalía decide archivar. Yo regreso al servicio público en marzo 30 del 2022 y a mí se me involucra como que yo he tenido conocimiento respecto de esto. Ese es, insisto, errado, al menos impreciso. Ahí hay un afán de crear una sensación, como ellos no tienen el hecho que nos queda al resto de desmentir, de aclarar. Ellos simplemente votan la información y ya ahí queda, y ese acto de buscar la verdad no existe. En la asamblea convocan no para buscar la verdad, no para buscar una solución al problema fundamental, que es la corrupción. La corrupción, la impunidad y todos estos mecanismos de ausencia de controles. General Carrillo, y usted, haciendo uso de su derecho constitucional a la réplica, a la aclaración, ha hecho uso del mismo y le ha pedido al señor Boscán que rectifique su error. Yo le he pedido públicamente a través de las redes sociales, desmentido, le he aclarado, la línea de tiempo está absolutamente clara ahí, no hay ninguna situación más que poder hacerlo. La Asamblea Nacional sé que está convocando, a mí no me han convocado, yo no he visto en las redes sociales que han hecho un llamado, pero formalmente no me han convocado a presentar ninguna información. ¿Y usted va a insistir en esa comisión de la Asamblea para presentarse y aclarar las cosas? Mire, no hace falta. Yo estoy también en un proceso de juicio político, de 3 juicios políticos. En esos espacios he entregado la información absolutamente a tiempo, oportuna, respecto de los casos que se me están imputando, de los temas que se me están imputando, y el momento en que me corresponda asistir al pleno, yo iré para decirle a los ecuatorianos lo que está sucediendo. A mí me parece gravísimo esto, porque lo que está afectándose es la democracia. Hay que aprender a distinguir la verdad de la mentira, los hechos de la ficción. Aquí hay una carga muy sesgada
posverdades. Esto ya lo venían advirtiendo en un país polarizado como el que nosotros tenemos, las medias verdades más cercanas a la mentira, las hipótesis que se van creando, la formulación del uso estratégico inclusive de la confusión. Eso era lastimosamente en una pérdida de la institucionalidad. ¿Y eso usted cree que es así nomás que aparece de repente o ya está previamente planificado eso que usted está diciendo? No, esto es un ataque más que un enfrentamiento al crimen. Si quisieran enfrentar el crimen, lo primero que deberían hacer es la norma para evitar que los actos de corrupción, tener una política clara de prevención para que esto no vuelva a suceder, porque esto va a continuar pasando. Personas que se dejan tentar o personas que están buscando cooptar a funcionarios en el Estado va a existir siempre, pero la función del legislativo no es solamente el buscar un culpable cuando ya se da un escándalo, es prevenir y ojalá pudieran ellos desde la norma, desde la ley, buscar un mecanismo que nos ayude a que esta política de prevención sea realmente efectiva. Usted cuando fue ministro, ¿verdad? ¿Qué pudo detectar de lo que ahora se está discutiendo a nivel nacional? Mire, yo esto no conocía, pero lo que nosotros empezamos a trabajar muchísimo y con fuerza es sobre las economías ilegales, porque es la economía ilegal la que invisiblemente se encuentra ahí y esa economía ilegal que está no solamente deteriorando el tejido social, sino violando varios bienes jurídicos que deben ser tutelados por la sociedad ecuatoriana. La economía ilegal que gira alrededor de mercados que por su rentabilidad producen violencia, el narcotráfico, el microtráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata y tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas. Todos estos, por su enorme rentabilidad, buscan controlar a través de la fuerza las rutas y ese rendimiento. Y se van conectando con otros bienes jurídicos que van violándose, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el lavado, el enriquecimiento privado no justificado, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, testaferrismo. Entonces, todos estos mecanismos necesitan ya ser articulados en un gran marco jurídico y en una gran política de prevención para evitar que esto suceda. ¿Qué hicimos nosotros desde el Ministerio del Interior? Focalizarnos en estas economías. ¿Qué se desarticuló? Se desarticuló la organización de Norero. ¿Con qué estaba ligado? No solamente los dineros estos provenientes de un mercado ilegal como el narcotráfico, con la compra pública, con la contratación pública, con mecanismos a través de los GATS para la obra pública. Entonces, estos mecanismos de lavado son los que nos van poniendo. Les pongo un ejemplo nada más en términos de economía. Miren lo que está sucediendo. La capacidad de producción de droga, la oferta de droga que tiene Colombia y Perú, que son alrededor de 2.500, 2.600 toneladas de producción al año. De esas se incautan en el país 200 toneladas. Supongamos que el 50% es el que sale. En términos de economía, en los mercados de consumo, a 50.000 el kilo son aproximadamente entre 2 y 2.5 billones de dólares. ¿Cómo los enfrentamos acá? Esa economía es la que está corrompiendo, esa economía es la que está penetrando en la institucionalidad, esa economía es la que se utiliza para la política, para poner candidatos, en temas preelectorales. Esos son los mecanismos fundamentales para combatir el crimen organizado. No solamente la fuerza que se puede emplear con instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las calles, también se necesita de estos mecanismos que son importantísimos desde una política de prevención con los organismos de control. Hacia allá nos enfocamos. General Carrillo, le voy a dar paso a mi compañero Juan Carlos Sánchez para que continúe la entrevista. Juan Carlos, Gracias. adelante. Gracias, Alcides. Muy buenos días. General, buenos días. Buenos días. Pude leer una declaración suya en días pasados respecto a que usted se sentía traicionado por el gobierno actual. ¿Puede, por favor, desarrollar un poquito sobre ese tema? ¿A qué se refería con eso? Y si es que de alguna manera usted siente que esa situación realmente mina digamos, la estructura para luchar contra la delincuencia. Y bueno, y entonces, pues, ¿cómo se podría sentir o cómo podría trabajar tranquilo el
su reemplazo, digamos así, ¿no? No, Juan Carlos, gracias por la pregunta y la aclaración. Lo que un funcionario opine, lo que una persona haga, en realidad es irrelevante lo que uno pueda pensar. Lo que yo siento es que a mí me vieron incómodamente tanto al interior algunas personas y ese fue el motivo por el cual me separaron. No necesitaba yo o el presidente de la República darme a mí ningún tipo de explicación. Él me invitó a ser parte del gabinete y luego me separó de la forma como me separó. Fueron las personas que estaban alrededor de él quienes deben haber llegado alguna información. Igual debe haber sido una información al menos imprecisa de lo que sucedió alrededor del caso Bernal y me separaron. En ese sentido, yo manifesté que si habíamos llegado a algunos acuerdos porque había que hacer algunos mecanismos fundamentales para justamente transparentar y dar legitimidad al actuar de la policía, no fue por ese lado. Entonces, yo sentí desde el Ministerio de Gobierno que operaban de esa forma. Ese es todo, pero más allá de cualquiera de estos asuntos, esto genera confianzas o desconfianzas. Mire, el actuar contra los problemas de inseguridad que estamos viviendo, Juan Carlos, Alcides y a todos quienes nos están escuchando, amerita unas políticas públicas al menos de mediano y largo plazo. No entender que en el cortoplacismo no vamos a solucionar es complejo. Segundo, este es un tema que necesita integralidad, una respuesta total del Estado. No puede ser un Estado que esté secuestrado por el crimen organizado. Y cuando hablo de Estado, no estoy hablando del gobierno necesariamente, estoy hablando de todos los poderes que tenemos que unirnos. Es un momento crítico, es un momento que todavía hay ventanas de oportunidad para no convertirnos en lo que ya otras sociedades lastimosamente se han convertido. Hacia allá tenemos que trabajar, hacia un mecanismo. La prevención es lo más económico que luego estar solamente reprimiendo. Por consiguiente, estas políticas de prevención para ver cómo están circulando estos dineros sucios, producto de corrupción, de impunidad y de mercados ilegales, es lo que tenemos que controlar. General, y cuando usted habla de realmente trabajar en eso, en que haya a mediano plazo una verdadera estructura de Estado que luche contra estas fuerzas que lo que quieren son establecer un narcoestado, ¿dónde sitúa usted las responsabilidades de los distintos actores? Porque estamos hablando, ahí entra la Asamblea, ahí entra Fiscalía, ahí entra la Justicia en general, ahí entra unidad de activos financieros, en fin, ¿dónde situar las responsabilidades de cada uno? Entra inclusive la sociedad civil. Mire, las políticas de seguridad más efectivas pasan por economía y pasan por educación. Por consiguiente, ahí hay actores fundamentales que en el largo plazo no podemos nosotros dejar de analizar un fenómeno sociológico y antropológico y de salud post-COVID. ¿Qué pasó con todos estos muchachos que fueron descolarizados? Hay territorios en los que lastimosamente la presencia del Estado ha habido una salida del Estado y ha sido un mecanismo de cooptación por parte del crimen organizado. Hay territorios en los cuales el Estado no está presente, ni el municipio, que es lo más cercano, peor el gobierno nacional. Instituciones que deberían estar ahí como policía, como educación, en términos de economía, oportunidades para los jóvenes. Eso no está existiendo. Por consiguiente, hay que reconfigurar el papel del Estado en un proceso social post-COVID que nos dejó con muchísimos problemas para empezar a encontrar soluciones, insisto, en el mediano y en el largo plazo. Que no vean los jóvenes una temporalidad muy, muy pequeña de vida, pero de alto disfrute alrededor de ser parte de estas organizaciones. El rol de la inteligencia estratégica, el rol de la academia para poder dar luces y poder dar insumos de política pública a los tomadores de decisiones, el rol del legislativo en reacomodar la norma. No es que no tengamos norma, tenemos la cantidad suficiente de leyes, pero no todas están acomodadas para la presencia de crimen organizado. Muchas solamente están presentes para combatir la delincuencia común. El rol del judicial es indiscutible que hay muchos temas farragosos ahí alrededor de la justicia.
Por consiguiente, se necesita reconfigurar el rol del sistema de rehabilitación social, el mismo modelo de policía para que sea mucho más cercano, mucho más comunitario, que la reacción sea mucho más oportuna. ¿Cómo le dotamos de tecnología a los ciudadanos? Porque no es que le entregan tecnología a las instituciones, es darle a los ciudadanos mecanismos para poder interactuar más rápidamente y que el modelo de gestión y la respuesta ante los incidentes puedan ser más rápidos, con el ECU 911, con las unidades de patrulla que están en las calles. Revisar en términos generales absolutamente todo, inclusive yo diría revisar el COTAD en términos de competencia para que las alcaldías, los municipios, que es lo más cercano, puedan mantener políticas de convivencia mucho más cercanas y con presupuestos adecuados para este fenómeno tan complejo. Correcto. General, una inquietud más antes de darle el paso a Alcides. Hay una persona, obviamente, pues en este país que genera, por un lado, creo que antipatías y por otros lados, seguramente simpatías. Y que usted siempre pues, ha sido una piedra de tope, y estoy refiriéndome a Leonidas Issa. Ya comienzan a haber voces de Leonidas Issa respecto y al sector en general respecto a la gestión del presidente Lasso, de que otra vez vayan a haber pues levantamientos o manifestaciones. ¿Cómo manejar a esta persona? Porque realmente es él, a Leonidas Issa, para que de alguna manera entienda que el país no puede estar al vaivén de sus caprichos, al vaivén de sus reacciones, y que sencillamente, o sea, tiene que saber él que tiene que dialogar con el gobierno de turno y que tratar de llegar pues a los acuerdos que se puedan, pero que no se puede estar desestabilizando a cada momento. Y por otro lado, y aquí con esto termino, ¿por qué no estuvo Leonidas Issa acusado para ser metido a la cárcel después de los destrozos que realizó en las manifestaciones pasadas, general? Mire, Juan Carlos, a mí me parece que ahí hay una disfuncionalidad de la política terrible. Mientras no entendamos que la única forma de garantizar derechos es a través de la fuerza que está autorizada en el Estado y no pongamos límites a quienes quieren utilizar la fuerza, ahí encontramos todos estos mecanismos. A partir de lo que sucedió en octubre del 2019, muchas de las personas que fueron procesadas por lo que cometieron, porque no se persigue personas, se cometieron los actos, la violación de derechos que fueron cometidos ahí, que fueron identificados, la propia Asamblea Nacional les amnistió. Y luego con esa impunidad que quedaron los eventos, volvieron con más fuerza. Y el actuar sin límites de estas organizaciones es lo que nos lleva. Es no entender cuál es el rol democrático. A mí me parece que esta disfuncionalidad de no entender que la mejor forma es la comunicación, el diálogo para resolver los problemas, ahí hay un conflicto. ¿Pero por qué? Porque hay un interés. Todos quieren tener la razón. Todos nos miramos desde la posición de víctimas, como pueblos originarios en este caso. Ahora ya han puesto un nuevo discurso, el nuevo discurso indígena en contra de la minería, la antiminería, cuando esto técnicamente podría ser un mecanismo de desarrollo para el país. Podríamos encontrar recursos que nos permitan salir de la grave crisis que tenemos. Son expertos en generar desconfianzas, son expertos en atacar únicamente a la credibilidad del Ejecutivo, pero no estamos mirando lo que sucede en las otras instituciones, una asamblea con el 3% de legitimidad, menos del 10% de legitimidad, un judicial absolutamente cuestionado, un Consejo Nacional Electoral que en cada proceso nos deja mucho más dudas de lo que realmente sucede. Esto es lo que viene actuando el crimen organizado. Y luego, cuando se busca transparencia para decir cómo solventan ustedes, cómo financian las movilizaciones, que no son movilizaciones, que son garantizadas y que debemos respetar, y que así es en términos de expresar un descontento social respecto de una política pública. Pero aquí no, aquí se ejerce fuerza sin límites con la única finalidad de desestabilizar el gobierno. Entonces, esta disfuncionalidad la tenemos que resolver. Me parece que en términos de democracia tenemos que educarnos mejor para que existan pesos y contrapesos,
cuando tenemos asambleas como la que tuvimos en el año 2010 al 2015, en donde se generaron todas las leyes que ahora nos tienen complicados y que no había debate, sino simplemente había una posición de un grupo homogéneo, entonces era difícil. Ahora, en cambio, se arman mayorías no para construir, sino para destruir lo que existe. Ahí a mí me parece que eso en términos grandes la sociedad lo está identificando. Desde el optimismo yo lo que miro es que el ecuatoriano cada vez va identificando mejor y va descubriendo dónde están las verdades y dónde están las mentiras. Mi querido Alcides, por favor, adelante. Gracias. General Carrillo, muchos... Don Alcides. Ah, correcto. Sí, sí. ¿Cómo le va? Continúe, la verdad que no lo habíamos visto en pantalla. Claro. Adelante, ingeniero. No se lo veía, director, no se lo veía. No se preocupe, a veces pasa eso, pero no por culpa de la máquina, sino por culpa de uno que no aplasta la máquina, el botón adecuado. Y entonces se queda la cámara oculta. Así es que no es culpa, aquí no culpamos al internet ni a nadie más, porque esa es una costumbre mala en el Ecuador de estar culpando a los demás y a las demás cosas. No habíamos aplastado lo de la cámara y tenemos el gusto de también conversar con el general Patricio Carrillo y lógicamente con nuestros grandes panelistas, excelentes entrevistadores y comentaristas como Alcides Montilla García, Juan Carlos Sánchez Arosemena y por supuesto Ricky Elesbelto Castellanos. General, un gran saludo. Tuvimos el gusto de charlar con usted en un par de reuniones que organizó con directores de medios, la gente del Corpey y también la gente del gobierno, me parece que también la Secretaría de Comunicación, así fue. Así fue, Andrés. Así fue. Yo quiero decir que lamentamos realmente que usted no siga en la Secretaría o el Ministerio, mejor dicho, del Interior. Usted es un oficial condecorado y que ha demostrado su apego y su civismo al Ecuador. Ahora, como bien preguntaba Juan Carlos Sánchez, nos quedamos preocupados el otro día, más que preocupados con la duda de esto que decía usted, que el que le pidió la renuncia fue el ministro de Gobierno, el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez Sánchez. Pregunto algo, ¿el Ministerio del Interior en el organigrama sigue siendo subordinado al Ministerio de Gobierno? No, desde su creación en la decisión cuando el presidente de la República, mediante decreto del 30 de marzo del 2022, lo creó, no era dependiente del Ministerio de Gobierno. Indiscutiblemente el Ministerio de Gobierno lleva adelante la política y nosotros nos vamos alineando, pero ya la política de seguridad lo manejábamos desde el Ministerio. Ahí yo creo que se quedó inconclusas algunas cosas, ojalá la continúen. Por lo que he visto, dudo que estén continuando con esa tarea, porque las decisiones en términos de seguridad y en términos prácticos para construir una política de seguridad, que no es otra cosa que identificar una demanda social y cambiar una realidad sobre la base de acciones perfectamente planificadas y sistematizadas, eso no se ha logrado construir. Dígame usted, ¿cómo están construyéndose, con qué información se construye una política pública local y nacional en términos de seguridad? Parecería como que estamos improvisando absolutamente todo. Cada que llega alguien viene con una nueva idea, todos queremos que nos den la razón desde nuestro pensamiento, no hay un pensamiento colectivo. Deberíamos tener, Guayaquil debería tener una Secretaría de Inteligencia que le permita hacer un análisis de datos y de esos análisis de datos transformarlos en una inteligencia que anticipe la presencia de organizaciones criminales justamente que están generando toda esta violencia alrededor de la geografía, porque la geografía juega un rol fundamental, el río, el puerto y todas estas estructuras que giran en estos mercados. Entonces, si no tenemos una fuente de información, porque hay alguien que está interesado en que no funcione así, pues, y que justamente en este mecanismo nosotros empecemos a debatir cualquier cosa, pero no nos enfoquemos en lo que corresponde hacer. Si nosotros logramos entender, hacer un muy buen diagnóstico, a veces se dice ya el diagnóstico conocemos, sí, pero es importante crear hipótesis y sobre esas hipótesis ir construyendo con información, con dato empírico, una política pública. Porque si no,
el dispendio de recursos empieza a mirarse. Empieza a mirarse que se gastan 3, 4, 5 millones semestralmente para alquilar camionetas, se empieza a mirar proyectos que vienen de interesados y no de la necesidad pública, nos empiezan a vender cámaras de reconocimiento facial que no están conectadas unas con otras, no hay una interconectividad, pero las bases de datos siguen ahí, cuando ahora hay muchísima tecnología que sí nos permitiría, entre esas, por ejemplo, identificar a través de ruidos qué es lo que está pasando cuando utilizan armas de fuego. Entre esas, ADN respecto de mecanismos utilizados por los violentos en las armas y en las municiones. Imagínense que en cada hecho violento se levantan alrededor de 20 a 30 indicios balísticos, y esos indicios balísticos lo único que sirven es para una cadena de custodia, pero luego no se pueden hacer las pericias cuando se podría extraer a través de ADN la identificación de la persona, e identificada la persona habría más que elementos suficientes de convicción para entregarla a la Administración de Justicia y que existan sanciones adecuadas. Pero no queremos trabajar en estos mecanismos, queremos más bien que la contratación pública también sea sobre la base de lo que yo, de lo que algún proveedor me presenta, pero no sobre la base de lo que necesita la ciudad. Hoy se está hablando ya de cuarteles intermedios, cuando en la práctica no somos capaces de blindar las unidades de policía comunitaria que ya existan para dar mayores garantías y de blindar los patrulleros para que puedan salir, mejorar. Se blindan con sacos de arena. Imagínense cuando hay empresas como Blindex en Colombia que perfectamente nos pueden poner todos los accesos, los cristales, los patrulleros. Renovar el parque automotor es fundamental. No se lo pudo hacer en el año 2020. La policía tenía un plan de renovación de patrulleros cada año, el 25%, y cada 4 años se renovaba el 100%, porque son los vehículos los que no descansan, y cuando llegan a su vida útil hay que cambiarlos por seguridad del propio policía. Eso es lo que le tiene también a la policía desmotivada. No le han entregado uniformes desde hace 7 años. La última vez lo que les dio el presidente Moreno, antes de que yo salga cuando fui comandante general, fue un bono de $220 a cada uno para que pueda adquirir, porque lastimosamente en el mismo ejercicio corrupto se quebró una de las empresas más importantes para nosotros, que era la fábrica de uniformes, porque hacer contratación pública para uniformes, para tantas prendas, para el número de uniformados no es sencillo y no existe la capacidad en el Estado ecuatoriano. Entonces, hay que nuevamente recuperar todo esto, pero esas motivaciones necesita el uniformado. El policía tiene la motivación porque por eso, por vocación servicio está ahí, pero le estamos desmotivando cuando le damos discurso, pero en la práctica no les llega absolutamente nada. Claro, claro, y son cosas además elementales, pues, ¿no? Como el uniforme, las botas, cuestiones salariales, cuestiones de su rancho, son cuestiones realmente básicas, ¿no? Con eso se está pidiendo lujos para los policías. General Carrillo, una consulta. En este caso, entonces, ¿por qué yo le hacía la primera pregunta de si el Ministerio del Interior era subordinado en el organigrama? No es subordinado. No, ok, porque usted decía, bueno, me pidió la renuncia el ministro de gobierno de ese momento. Esa era entonces la primera pregunta. Y la segunda es, ¿usted sí tenía línea directa entonces con el presidente Guillermo Lasso? No, sí, yo tal vez no me expresé bien. A mí no me pidió la renuncia el ministro de gobierno anterior. No, desde el teléfono de él me llamó el presidente de la República a comunicar cuando llegó de viaje. Entonces, a mí lo que me hace presumir es que una de las personas que estuvo ahí y que pudo haber entregado una desinformación fue el exministro de gobierno, con quien previamente ya habíamos analizado y habíamos tomado algunas acciones. Yo no pude nunca conversar con el presidente. Del teléfono del ministro me llamó el presidente y me dio la noticia. Entonces, eso que quede absolutamente claro. Y por otro lado, la segunda parte de la pregunta, el Ministerio del Interior tiene autonomía. El Ministerio del Interior tiene indiscutiblemente un alineamiento con la política. ¿Para qué está en el gobierno si no se va a alinear a la política? En la práctica tiene que hacerlo así, pero ya en la construcción de la política pública de seguridad, tiene que empezar a interactuar con los actores que le corresponden. En mi caso, yo venía trabajando con los municipios, porque era fundamental construir este espacio de convivencia en las ciudades. Yo hablé con la alcaldesa de Guayaquil. Yo realizamos más de 50 eventos en diferentes provincias, firmamos contratos marco para que podamos apoyarnos y alinear el plan local al plan nacional.
había la posibilidad y estábamos trabajando en la construcción de esta Secretaría de Inteligencia en Guayaquil. Veníamos trabajando en observatorios de seguridad con algunas universidades, porque es fundamental. Si no tenemos una claridad respecto de los datos que están ahí y no hacemos un análisis para poder hacer las inversiones y los presupuestos necesarios. Mire, nosotros dejamos ya la planificación y el llamamiento de los 8,000 policías que están, de los 1,400 agentes penitenciarios que ya se formaron y están trabajando. Pero ahora esos policías que ya van a salir formados y que pedíamos paralelamente trabajar en la Asamblea para que nos permitan contar con la universidad policial, que a su vez en un proceso con tecnología continúe la formación de los uniformados, porque esta es una tarea permanente, y la especialización. Hoy más que nunca se necesita policías especializados para cada tipo de delito. Unos policías especializados en corrupción para que identifiquen en la contratación pública qué está pasando y cómo esos dineros luego se están lavando, inclusive para que puedan ser elementos de ayuda en la identificación de los fenómenos en la UAFE, en el SRI, en el sistema financiero, en los mecanismos de control a la superintendencia de compañías, para que no nos vuelva a pasar lo que le pasó a la misma policía, el robo descarado de $930 millones en el Instituto de Seguridad Social. O sea, esa policía especializada que tiene que hacer una búsqueda de información tecnológica en las bases de datos, eso es lo que necesitamos formar, y ya no es suficiente lo que antes teníamos. Creo que el crimen organizado se ha sofisticado, va a una velocidad mucho más rápida en términos de economía, en términos de comunicación, en términos de armamento, que la velocidad que le puede imprimir el gobierno y el Estado a las instituciones. Y necesitamos trabajar también en una gran transparencia, de tal manera que los funcionarios que se acerquen al gobierno no sean para hacer dinero, sino sean para servir. Y ahí el análisis también de la información es fundamental. Vamos con las inquietudes cuando son las 8 de la mañana sí, un ratito, Ricky. Las 8 de la mañana con 58 minutos, 8:58. En el territorio continental ecuatoriano, 7:58 en el territorio insular de Galápagos. Ricky Castellanos. Si me permite, tengo mensajes por acá a través del Facebook y a través del 09814556664. Uno de los mensajes de don Dalton Panchana dice: General Carrillo, ¿podría usted explicarnos de qué modo se filtran los dineros del narcotráfico en la economía ecuatoriana? Además, cuando se captura droga, especialmente en el puerto de Guayaquil, ¿por qué motivo las investigaciones no llegan a fondo y se captura a los capos y a los financistas? Dice don Dalton Panchana a través de Radio Atalaya 680M en el Facebook, a través del 09814556664. Un legislador como León Febres Cordero, me imagino es porque dice LFC, León Febres Cordero, en este tema de Cherres y compañía, ya se hubiera bajado a todo el gabinete de gobierno, dice Mauricio Puga. Ahí están los mensajes que nos llegan a través de nuestra audiencia, ingeniero, y por supuesto a nuestro invitado. Sí, ¿algún comentario o algunos comentarios que tenga, general? Claro, cómo no. Mire, ahí nuevamente yo insisto en la necesidad de la data. ¿Cómo podemos construir una gran base de datos y una gran, porque la información que se encuentra dispersa en las diferentes instituciones se la maneja con celo, pero debe haber una gran organización dentro del Ministerio del Interior o dentro de la Central de Inteligencia, del Centro de Inteligencia, para que pueda hacer esta Big Data. No hay una relación descontaminada ya por la presencia de estos mercados ilegales. Vamos desde lo pequeño. Nosotros compramos un cigarrillo en la calle y estamos ya fomentando una ilegalidad. Compramos algo por contrabando y es ya una ilegalidad. Entonces, en lo cotidiano ya está presente esta economía, pero ya lo más grande, lo macro, que el Estado resulta difícil controlar, a pesar de que son las mismas rutas, la frontera, las mismas rutas que le conectan hacia los puertos, porque por los puertos es por agua por donde se realiza la mayor cantidad de comercialización, la exportación de droga, la exportación de los minerales, el oro, el mercurio, el cobre, con factores exógenos de sus valores internacionales. Esto es lo que produce toda esta violencia, que se va contaminando también con otras, con la usura, con el tráfico de tierras, con el lavado de activos, con la extorsión, y van apareciendo diferentes mecanismos ahí absolutamente contagiados. Pero si no somos capaces de analizar el dato y proponer priorizadamente para que los presupuestos inclusive vayan direccionados a las instituciones con objetivos claros,
con una base de datos y con una batería de indicadores para saber si la estrategia y la política está funcionando. No puede ser que nosotros ahora pongamos como éxito los decomisos de droga, pero no miremos la cantidad de muertes violentas. Al año 2021, cuando yo dejé de ser comandante general de la policía, la tasa de homicidios del país era de 7 por cada 100,000 habitantes. Luego, cuando al finales del año 2021, en el segundo semestre, se empieza a romper toda esta tendencia y hay un crecimiento exponencial de las muertes violentas que se duplican. En menos de 6 meses se duplica. Terminamos el año 2021 con una tasa de 14.2. Luego viene el primer trimestre del año 2022 y el primer trimestre continúa en crecimiento de un promedio, pasa de un promedio de aproximadamente 180 muertes violentas por mes a un promedio de 320 muertes violentas. En los 5 meses que yo fui ministro, tratamos de contener esto, generando un equilibrio entre la información de inteligencia para los decomisos con lo que estaba sucediendo en las calles en función de la violencia. Ese equilibrio lo que hizo es contener, y ustedes revisen los datos, desde abril, mayo, junio, julio y agosto existe una contención en 350 muertes violentas aproximadamente. El último cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se vuelve a disparar. Terminamos diciembre con más de 500 muertes violentas. Enero de este año, 505, 510 muertes violentas. Y sigue nuevamente el crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos poniendo como éxito los decomisos de droga. Hay que generar un equilibrio. Esto no quiere decir pactar. Esto quiere decir que debe haber un reacomodo también, tiene que haber una autorregulación, porque no puede seguir creciendo la violencia hasta dónde, no puede ir al infinito. Ya estamos en una tasa de homicidios de 26 por cada 100,000 habitantes, únicamente por debajo de 2 países, de Venezuela y de Honduras en la región. Y el resto de países ya están, nosotros les hemos superado. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto tiene que ponerse ya un límite en función de entender por qué se están generando las violencias. Ahí insisto yo en la necesidad de contar con estos mecanismos. Y estoy completamente de acuerdo de existir niveles de responsabilidad en las autoridades, en el gabinete. Yo creo que parte de la democracia es eso. Lo bonito de la democracia es eso, que podamos identificar quienes son inútiles y puedan salir. Pero hay que respetar el periodo para el que fueron elegidos. Y ya, si es que no lograron cumplir con lo que ofrecieron, pues en el voto se les castigará. Pero no es una forma antidemocrática de que a cada escándalo, sobredimensionando inclusive, tengan que romper la democracia. El presidente tomará los recaudos que sean necesarios y sabrá hacer los cambios que necesite para poder él también cumplir con el Ecuador. General Carrillo. Vamos con Alcidito. Sí, General Carrillo. En esta pugna que al parecer ya se superó entre la fiscalía con la policía por el uso de la policía en labores que tienen que ver con la fiscalía, ¿verdad? ¿Cómo resolver este problema para que no se repita? Mire, esto es un tema de diálogo, Alcides. No pueden vivir, no puede existir un divorcio. O sea, si estamos llamando a la cohesión, porque ese es uno de los problemas fundamentales, y el crimen organizado justamente quiere eso, fraccionarle al Estado ecuatoriano, que nos peleemos entre nosotros. Peleándonos entre nosotros no encontramos la solución. La solución se encuentra peleándonos con los problemas reales que giran alrededor, insisto, de la presencia de esta economía cada vez más agresiva en la sociedad ecuatoriana. Pero yo creo que aquí tenemos que unirnos, tenemos que cohesionarnos por el Ecuador, porque al final, ¿qué es lo que nos une? Lo que nos une es la patria, el patriotismo se necesita ahora. Resolvemos el problema con un diálogo, pero apuntemos a soluciones, pues, porque podemos dialogar, pero busquemos solución. Por ejemplo, una policía destinada desde el punto de vista administrativo a la fiscalía y jerárquicamente a la policía. Eso ha existido todo el tiempo y yo no sé cómo pero sin haber previamente dialogado para que van a realizar un cambio porque era una transición normal aparentemente o una planificación, sin haberlo manifestado a la primera autoridad diciéndole por delicadeza vamos a hacer este acto. Ahí me parece que desde ese básico del diálogo no existió.
Entonces, se necesita tener mucho más comprensión y se necesita saber cómo opera el sistema, pues, porque al final ellos no son policías que están al servicio de una persona, son policías que están llevando procesos y que tienen que defender el proceso en una audiencia. O sea, muchos de ellos son peritos investigadores, muchos de ellos serán ineficientes durante un periodo de tiempo donde han sido trasladados porque tendrán que regresar a defender su actuación en la investigación y en la pericia. Entonces hay que entender el sistema, hay que buscar un mecanismo que sea mucho más viable y hay que generar las confianzas necesarias. Yo creo que esto pasa por un nivel de desconfianza, por un nivel de no tomar una decisión mucho más adecuada en momentos de tensiones. No se pueden tomar medidas sin previo análisis y reflexión profunda. General, usted va a ser llamado irremediablemente a juicio político, ¿verdad? No, yo ya estoy Alcides, yo ya estoy en el juicio político. Yo irremediablemente voy a ser censurado porque esa mayoría, la Asamblea Nacional lo único que sabe es sumar 92 votos para destituir, pero no entiende que el Ecuador necesita sumar mucho más capacidades para enfrentar sus problemas. No va a ir a la Asamblea entonces, ya se da. Yo voy a ir a la Asamblea, al Pleno, porque ese es el espacio que me corresponde para decir al Ecuador lo que hemos hecho y la visión que tenemos respecto de los problemas de seguridad y la afectación a la democracia. Lo van a censurar de todas maneras, ministro. Yo creo que estoy censurado, indiscutiblemente. El mismo gobierno me censuró inicialmente y luego lo harán el resto. O sea, por escrito va a defenderse. No, yo voy a estar presente en el Pleno de la Asamblea y desde ahí me dirigiré al Ecuador. Patricio, disculpe que lo llame de esa manera, ¿no? Pero mire, hay mucha gente cuando lo escucha a usted y dice, bueno, no parece que hubiese sido ministro del Interior, más pinta para político, y político con probabilidad de que puede ser inclusive este candidato a alguna elección presidencial, podríamos decir, ¿verdad? ¿Está entre sus planes en algún momento ingresar a la política y ser candidato? Mire, yo tengo vocación de servicio, lo he hecho desde los 18 años que decidí ingresar a una de las instituciones más nobles que me ha permitido durante cerca de 4 décadas cumplir con el ecuatoriano. Jamás he buscado ninguna posición, siempre he estado donde el destino me ha llevado. Jamás he pedido absolutamente nada, ninguna injerencia de ningún tipo para función alguna. Yo fui solicitado por el gobierno nacional a que le colabore, miré como una oportunidad de técnicamente empezar a trabajar en función de lo que estaba ya sucediendo como fenómeno en el país. Sin embargo, yo considero que para hacer política en el Ecuador, usted tiene que hacer muchísimos desprendimientos desde lo personal, desde lo familiar. Los incentivos son muy bajos para la gente buena. Yo creo que la mayoría de gente que quiere incursionar en la política lo hace con un propósito malintencionado. Ese no es mi caso personal. Pero de existir una coyuntura crítica que yo creo que es importante, por patriotismo, deberíamos construir ahora una gran coyuntura crítica que impida que aquellos que ya tuvieron la oportunidad y la confianza ciudadana y la desaprovecharon con actos de corrupción, por ineficiencia inclusive, y otros por estar indiscutiblemente buscando únicamente enriquecerse, creo que será momento de que esa gran coyuntura se una. Ahí estaré. Sin embargo, yo creo que esa es parte de la estrategia que tiene la Asamblea Nacional. Anularme porque debe haber mirado lo mismo que miran muchos de los ciudadanos. Anularme políticamente con un juicio que me tenga por 2 años fuera. Durante ese tiempo también podemos hacer muchísimas reflexiones y ver qué es lo que va sucediendo en el camino, Alcides. Correcto. Juan Carlos. Sí, general, una inquietud última de mi parte. ¿En qué estado estarían? Ya no está usted en el gobierno, pero espero que nos pueda dar luces. Estos convenios de seguridad que el presidente ha dicho varias ocasiones que están unos listos, otros que se están trabajando, hizo un viaje a Israel, habló el presidente de un manual, de un documento escrito que se lo presentó en un día al periodista Rafael Cuesta Caputi en TC Televisión, pero no sé, pareciera desde afuera por lo menos que todo esto está, no sé si es en preparación o no hay realmente la decisión de poderlo acometer o la posibilidad de poderlo acometer, porque a mí todavía me sigue retumbando en mi cerebro el por qué es que no se reemplazó
el radar de Montecristi inmediatamente, como el presidente dijo que se iba a hacer, y luego en una última entrevista dijo que no, que ahora ya lo que pasa es que se realiza ese trabajo con drones, ¿no? Entonces, créame que ahí hay una serie de dicotomías, y quería preguntarle, general, si es que usted nos puede dar alguna información al respecto. Sé que ya no está en funciones, pero si hay algo de información que usted nos pueda dar y que no comprometa obviamente digamos, pues su seguridad, ¿no? No, con gusto. Mire, yo creo que dos principios fundamentales no hay cómo cambiarlos en la vida, y esos principios son los que nos llevan básicamente a generar legitimidad y confianza. Si no tenemos legitimidad y confianza sobre la base de los principios que hemos demostrado de lealtad, de sinceridad, de honestidad, no vamos a alcanzar. Yo llegué al gobierno nacional preocupado y muy preocupado, porque cuando salí de comandante general, yo comandé la Policía Nacional en la pandemia, y disculpe que me ponga en la primera persona, pero en esa época la Policía Nacional alcanzó el 92% de reconocimiento social. Las encuestas que realizaban grupos interesados nos mostraron, y ese era el dato. El 92% aprobó el trabajo en pandemia de la Policía Nacional. Yo regreso al gobierno en calidad de ministro, o al servicio público en calidad de ministro, porque había bajado muchísimo sobre la base de un comentario. ¿Cuál era el comentario? El comentario de un embajador que hablaba de narcogenerales en el Ecuador. Y eso minaba la confianza y la legitimidad con los organismos internacionales. Y yo tenía presente que si no enfrentamos desde la cooperación internacional, desde la coordinación, desde las redes de inteligencia internacionales, el crimen organizado, el Ecuador se quedaba aislado. Era fundamental devolverle a todos estos organismos internacionales la confianza necesaria. Y eso se logró porque más allá de que podamos tener en un plan, una estrategia de fortalecimiento para las instituciones con la adquisición de infraestructura, de logística, de capacidades especiales, se necesitaba contar con esa confianza para que la información sea mucho más fluida. En esa confianza se mejoraron, entre otros, aquellos mecanismos y procedimientos estandarizados de manera regional e internacional en migración para identificar personas que ingresaban acá ya con documentos falsos, la alerta de migración. Se empezó a trabajar en el sistema penitenciario con cooperación internacional, las redes de inteligencia para combatir narcotráfico, microtráfico, trata, tráfico ilícito, minería ilegal y todos estos mecanismos, insisto, de economía subterránea que nos complican. Otros mecanismos mucho más consolidados. En esa generación de confianza, el presidente indiscutiblemente tomó la decisión de acercarse a dos países, a Israel y a Estados Unidos. A Israel primero para ver qué nos podían ofrecer en términos de seguridad y en términos de defensa. En términos de defensa, tienen mucha tecnología porque son un país mucho más sofisticado en eso, y con Estados Unidos desarrollar los programas que ya los veníamos trabajando con sus departamentos, con el Departamento de Estado, antinarcóticos, con el Instituto para también la Democracia, que tiene que ver con las capacitaciones para el personal, y todos estos temas quedaron mucho más construidos. Ahora, el plan existe. Hay un plan en el año 2019 que se creó como Horizonte 2030, inclusive más 5, en función de alinear con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 16. En ese sentido, la planificación, lo que queríamos también es construir en cascada hacia abajo para que los 221 municipios un plan de seguridad, y el presupuesto que el presidente ofreció de 1.200 millones que iban a ser distribuidos en lo que restaba de su periodo puedan invertirse en las demandas. Se han ocupado ya en parte en la formación y luego como gasto corriente en el pago de los servicios a los funcionarios que ya se gradúen y puedan cumplir con la misión, y en los otros se quedó pendiente. Yo creo que ahí no sé cómo estará ya el proceso de contratación pública. A veces hay muchos problemas porque aparece mucha gente interesada cuando percibe que hay recursos, aparecen muchos dueños de verdades, pero si es que no logran construir proyectos que nazcan de las necesidades de las ciudades, porque cada ciudad es diferente, inclusive dentro de una misma ciudad cada sector es distinto.
El sur de Guayaquil no necesita lo mismo que necesita el centro y el norte de Guayaquil. Entonces, deben ser absolutamente priorizadas y personalizadas casi los proyectos. Existe, yo creo que lo están trabajando, pero también se necesita algo que yo creo que ahora el ecuatoriano debe darse cuenta y hacer un desprendimiento. Si estamos en un tema tan complejo como es de la inseguridad y que gira alrededor del presupuesto del Estado, pues habrá que poner un impuesto para esto, con un cuidado sumamente fuerte para ver en qué se gasta la calidad del gasto, que vaya direccionada a una real necesidad en términos de que podamos protegernos mejor. Muy bien, general Carrillo, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y haber dialogado con el sistema de emisoras Atalaya. Gracias, general. Ingeniero Mendoza. Así es, gracias, Alcidito, como usted bien decía en la parte final, que tenga un buen fin de semana de carnaval, general Patricio Carrillo. Muchas gracias, igual a ustedes, un gusto saludarles siempre. Buenos días.